Bueno, soy el doctor Juan Carlos Vargas Maldonado. Doy clases desde hace 33 años aquí en la Universidad de Guadalajara y en específico casi todo este tiempo ha sido en la licenciatura en Historia y en algunos posgrados también del CUCH. Bueno, el cine y la historia, desde que nace el cine en 1895, se puede decir que desde ahí se derivan dos vías, digamos, relacionadas con cine e historia. Por un lado, los hermanos Lumière, los que se consideran los inventores del cine, hacen sus primeras vistas, que eran estos cortitos de unos cuantos minutos, como por ejemplo la salida de las obreras de la fábrica de ellos mismos, de los hermanos Lumière. Y bueno, pues ahí queda un registro de ese momento histórico, de esa sociedad parisiense, de ese momento, de estas obreras, etc. Y por otro lado, al poco tiempo, este cineasta que es el pionero del cine fantástico y de los efectos especiales, que es Georges Méliès, al poco tiempo, además de hacer sus películas de fantasía, hace una de las primeras películas basadas en un hecho real, que es el caso Dreyfus, de un soldado que es acusado de traición en la Primera Guerra Mundial. Entonces es una representación de este caso que fue muy sonado, y ahí vemos dos vías ya de que se empiezan a hacer en relación al cine y la historia. Relacionado con la cine y la historia, en relación a los estudios de este tema, en los 60s surge, digamos, el padre fundador de estos estudios, que es Marc Ferro. Y él considera que el cine, las películas que tienen que ver con la historia, se deben de tomar en cuenta por los especialistas en la historia, porque dice que hay lo que él llama películas de reconstitución histórica. ¿Cuáles serían estas? Bueno, aquellas películas que se toman muy en serio recrear la época en la que está ubicada la película, pero que además en su momento, cuando se realiza la película, hay toda una reflexión desde el presente hacia el pasado. Entonces él señala que esto es muy, digamos, interesante para los historiadores, tomar en cuenta el cine en este sentido. Hay un montón de historiadores más, de teóricos sobre esto. Por ahí ya nada más te destaco dos para no mencionar tantos teóricos, pero está, por ejemplo, Pierre Sorlin, que él habla de la historia en relación a las sociedades. Entonces estamos hablando de la sociohistoria. Y cómo dice que en el cine, independientemente de la película que sea, así sea un churro como El Santo contra las mujeres vampiro, en su momento, cuando se hacen estas películas, reflejan a la sociedad de su momento, ¿no? El pensamiento de su momento. Obviamente, cuando hay películas más serias, pues esto se ve todavía más reflejado. Entonces dice que hay que considerar el cine en ese sentido, en su relación con la historia. Bueno, el cine mexicano, digamos, el parteaguas en su historia, en su evolución, es la llamada época de oro del cine mexicano, que para muchos empieza con una película que se llama Allá en el Rancho Grande, para muchos de los que estudian este periodo del cine mexicano, y para otros más rigurosos la asocian sobre todo con el periodo de la Segunda Guerra Mundial, del 40 al 44 específicamente, por ejemplo Emilio García Riera, que es uno de los principales historiadores del cine mexicano, porque ahí confluyen estas cuestiones de que Estados Unidos le facilita muchísimas cosas al cine mexicano, como industria, digamos, le facilita celuloide, le facilita todas las condiciones para que abarque los mercados que él va a descuidar. Hollywood, que ya dominaba, digamos, los mercados iberoamericanos y mundiales, porque entra en guerra Estados Unidos y muchos de las personas que trabajan en Hollywood se van a la guerra o hacen películas de propaganda, y entonces elige a México específicamente. ¿Por qué a México? Porque España, como ustedes saben, entra relacionado con el famoso eje del mal, que era Alemania, Japón e Italia, y bueno, pues con Franco, que era profascista, y por otro lado estaba Argentina, que era la otra cinematografía fuerte en ese momento, y pues también tenía una predilección por los nazis, digámoslo así, ¿no? Y por otro lado estaba Brasil, que es la otra cinematografía fuerte de la época, pero Brasil por el idioma es descartado también. Obviamente México también por la cercanía con Estados Unidos, pues era la opción obvia, ¿no?
Y bueno, desde ahí en la época de oro se producen un montón de películas que por un lado ayudan a crear un imaginario colectivo a nivel nacional y fomentan un nacionalismo también muy importante en esa época. Por ejemplo, las películas de Emilio Fernández como Amalia Candelaria o Pueblerina o esta película que se llama Enamorada, que por ejemplo tenía como telón de fondo la revolución. Bueno, en ese momento, a nivel internacional, irrumpe el cine mexicano muy fuerte con estas imágenes y después esta influencia de este éxito, de esta época de oro del cine mexicano, hace que después se produzcan películas basadas mucho en estas imágenes que se elaboran durante la época de oro, y de repente tenemos que posteriormente el mismo cine hollywoodense utiliza, por ejemplo, la revolución como escenario o a los revolucionarios como escenarios, y vemos pues ahí un montón de imágenes que tienen que ver con estos revolucionarios, las cananas, las Adelitas, los ferrocarriles, etcétera, aunque sean películas comerciales. Y de ahí deriva también un montón de películas que tienen que ver con los caudillos de la revolución, sobre todo dos en específico, que son Zapata y Villa. Y hasta el momento se siguen haciendo películas sobre estos dos personajes. Es más popular todavía Villa, por esta característica que tenía Villa como caudillo, ¿no? De mujeriego y que se burló de los gringos, etcétera. E incluso se está haciendo, no sé si ya terminaron de filmarla, una serie sobre Villa que se está filmando aquí en Guadalajara, ¿no? O en locaciones de Jalisco, más bien, para ser más claros. Y creo que para ustedes, historiadores, para los que están estudiando la licenciatura, pues es muy importante que tomaran en cuenta al documental como fuente histórica, pero también como herramienta didáctica, por ejemplo, para hacer presentaciones, para ir a congresos y poner ejemplos, etcétera. Y por otro lado está el cine de ficción, que también se puede utilizar mucho para trabajos, para tesis, etcétera. Y en la ficción, bueno, pues ha habido autores que han hecho categorías de cómo abordar este tipo de películas. Y, por ejemplo, hay un autor que se llama Tomás Valero, de origen español, que dice que hace una clasificación y dice que hay películas de reconstrucción histórica, que son aquellas que, por ejemplo, para hacer la película se hace una investigación y se trata de recrear la época lo más fielmente posible, ¿sí? Entonces los vestuarios, la ambientación, todo eso tiene que ser muy riguroso. Un ejemplo de ello es, no sé si recuerdan, hace algunos años que apareció esta película de Steven Spielberg, Lincoln, ¿no? Que incluso se trataba de recrear cómo se hablaba en la Cámara de Representantes, que todavía estaba en pañales, digamos, en esa época de Lincoln, pero incluso se trató de recrear eso, ¿no? Ese tipo de películas. Por otro lado está lo que se llama ficción histórica, que son las películas, por ejemplo, que el acontecimiento histórico aparece de fondo, aunque cuenta otra historia, por ejemplo, Gladiador. Gladiador, no sé si la recuerdan, esta película de 2001, que tiene sus verdades históricas, aunque la historia de este gladiador, precisamente el personaje principal, pues es una ficción, ¿no? Entonces por eso se llama ficción histórica. Y obviamente hay unas que todavía se alejan más de esto, que son, por ejemplo, los dramas de época, dramas románticos, que toman a la historia como un telón de fondo, pero que en realidad lo que manejan es una historia de amor. Por ejemplo, hay películas clásicas hollywoodenses, Lo que el viento se llevó, ¿no? O Doctor Zhivago, ¿no? De las clásicas. Pero si nos vamos más recientemente, no sé si recuerdan estas películas, los ingleses son expertos en este tipo de cine de mucha calidad en cuanto a recreación de la época. Por ejemplo, Orgullo y Prejuicio. Este tipo de películas basadas en novelas históricas también, o que tienen un contenido histórico, o por ejemplo Ana Karenina, etcétera. Entonces tienen todas estas vertientes e incluso se arriesgan a este autor que hace esta clasificación, se arriesga a decir que se pueden estudiar también películas de la prehistoria. Por ejemplo, en los 80s es una película muy interesante sobre diferentes tribus que ya estaban siendo más inteligentes y que descubren el fuego. La película se llama La Guerra del Fuego. En fin,
hay un montón de vertientes. Por ejemplo, ellos hacen una división con el cine religioso y en relación al cine religioso hablan de la Biblia. Y allá agrupan también una serie de películas o también, por ejemplo, remitirnos a las películas de la antigüedad. Y en ese sentido, de las que más se han hecho, pues es del Imperio Romano, de Egipto, de Grecia. Y incluso ellos dicen que también para el historiador puede ser de interés aquellas que se basan en mitos o leyendas. Por ejemplo, los famosos mitos griegos es otra vertiente también muy importante. Mira, hay un autor, es estadounidense, que se llama Rowstone, que él incluso se atreve a decir que no hay que tenerle miedo al cine como documento histórico, y él incluso dice que las películas de ficción son documento histórico, por eso que les platicaba hace rato, que reflejan el momento en que se filman, pero además porque pueden tratar hechos históricos o, por ejemplo, una vertiente también importante es el cine biográfico. Y dicen que incluso en una biografía, por ejemplo, este autor dice que aunque el director o el guionista invente cosas para adornar esa biografía no carece de interés para el historiador y lo puede usar como una herramienta de aprendizaje. Por ejemplo, ¿cómo le pueden hacer los historiadores? Independientemente si lo toman como un documento histórico o no, por ejemplo, cine documental o cine de ficción histórica, pueden utilizarlo como una base de punto de partida para cuestionarse ciertos temas, para cuestionarse ciertas biografías. Y entonces, por ejemplo, hacer películas comparativas. ¿Qué tanto esta película fue realmente verídica en cuanto a los acontecimientos históricos que traslada? Por ejemplo, una película muy importante hace un año, no sé si la vieron, 1917. Esta película de la Primera Guerra Mundial, que tenía esta osadía técnica de hacer un plano secuencia toda la película. Y bueno, pues ahí, por ejemplo, el historiador, esta película que trata de recrear muy fielmente el momento histórico, pues a alguien que, por ejemplo, le interesa este periodo histórico, la Primera Guerra Mundial, pues adentrarse en esta película y ver ese momento que retrata la película, si realmente existió. Por ejemplo, esta película sabemos que está basada en un testimonio de alguien que luchó en esa Primera Guerra Mundial. Entonces, este testimonio, ¿qué tan verídico es? O, por ejemplo, ¿se acuerdan que esta película horrorosa que salió sobre Zapata con Alejandro Fernández, que es una vergüenza nacional, pero es como objeto de estudio, es interesante, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto este director Alfonso Arau manipuló la historia? ¿Qué tanto está ahí realmente Zapata o no? Pues yo les sugiero que sí se acerquen al cine como fuente histórica, que no le tengan miedo, sobre todo ya no tanto a las películas de ficción. Yo les haría un hincapié en que vean más cine documental. Por ejemplo, en cine mexicano hay muchos documentales muy importantes que marcaron, digamos, el momento histórico en que fueron hechos. Por ejemplo, El Grito, sobre el 68, ¿no? Son documentales muy importantes. O, por ejemplo, si se les interesa otro periodo histórico, hay documentales sobre la Cristiada, que realmente pueden ayudar mucho a que estudien ese momento histórico, ese hecho histórico, y creo que puede complementar mucho, como les decía, ya sea sus investigaciones o para ayudarlos en sus presentaciones, cuando van a congresos, etcétera, ¿no?